¿Puede una camarera derribar el imperio de un multimillonario con una sola firma en una mesa de restaurante encontrada por casualidad? En el compás dorado, el tintineo de la cubertería de plata sobre los platos de porcelana era como el tic-tac de un reloj que marcaba el final del doble turno de Sofía Herrera. Justo en ese momento, un hombre se sentó en su sección. Alejandro Mendoza. Un titán de la tecnología cuyo rostro aparecía en las portadas de las revistas de negocios y cuyo patrimonio neto podría acabar con el hambre en el mundo. Mientras le servía agua, el hombre abrió un viejo maletín de cuero sobre la mesa y mostró a sus inversores el esquema que lo inició todo. En ese momento, el mundo de Sofía se detuvo. En la esquina inferior derecha, con una caligrafía familiar y elegante, había una firma que no había visto en 10 años. La firma de un fantasma. Pero, ¿cómo puede un simple collar colgado del cuello de una mujer iluminar 20 años de oscuridad? Un hermano perdido, una identidad robada y el oscuro secreto de un multimillonario. Tras escuchar nuestra historia de hoy, descubrirás cómo una joya corriente se convirtió en la llave de un reencuentro milagroso. Pero primero, escucha la historia de Sofía. Sí, queridos espectadores, bienvenidos. Compartan en los comentarios el nombre de la hermosa ciudad desde la que nos ven, y al final de la historia, denle una puntuación del 1 al 10. Quédense conmigo hasta el final, porque la vida de esta camarera les sacudirá profundamente. Comencemos. El compás dorado no era solo un restaurante. Era un teatro. Cada noche, los jugadores más poderosos de Ciudad de México exhibían sus rituales de dominio y celebración en su escenario con iluminación tenue. Esa noche, en la esquina del fondo, 2 ejecutivos de Cortés Holdings susurraban sobre un anuncio de inversión inminente. El nombre circulaba como un eco ominoso por todo el salón. Sofía Herrera formaba parte del equipo invisible. Era como un fantasma con su uniforme impecable. Estaba entrenada para existir sin ser vista y para intuir una necesidad antes de que fuera expresada. Sus movimientos eran económicos, perfeccionados durante 2 años equilibrando pesadas bandejas de chateaubriand y platos de risotto de trufa cuidadosamente adornados. Esa noche, en su mesa se había sentado Alejandro Mendoza. No era solo rico. Era una fuerza de la naturaleza. Un hombre que había conquistado el sector energético por sí solo con su empresa, Industrias Mendoza, y su tecnología patentada Núcleo Mendoza. Tenía esa arrogancia relajada que viene de no haber escuchado nunca un «no, en serio». Su voz, con un tono cortante y decidido que atravesaba el murmullo del restaurante, estaba haciendo un pedido para toda la mesa de 3 inversores aduladores. Comenzaremos con ostras Rockefeller y traigan una botella del Dom Perignon 2005, del bueno, nunca de las reservas baratas de la bodega, ordenó, mirando no a Sofía, sino a un punto sobre su hombro. Sofía asintió simplemente, con el rostro impasible. Por supuesto, señor. Uno de los inversores que estaban con Mendoza preguntó, ¿cómo fue nuestra reunión con Cortés Holding la semana pasada? Mendoza frunció el ceño. Los Cortés siempre se entrometen en los asuntos de los demás. Pero hay un abismo entre su mundo de cuchara de plata y nuestra realidad. Por otro lado, Sofía llevaba dentro una nube de celos familiares amargos y cansancio. Ahora debería estar diseñando procesos cuánticos, no sirviendo en un restaurante. Hace 2 años era una estudiante destacada con una beca completa en la UNAM. Su futuro se presentaba como un camino de ascenso brillante. Entonces llegó la llamada telefónica. Su madre, Elena, se había colapsado. Un trastorno neurológico degenerativo raro. La beca cubría la matrícula, pero no la montaña de facturas médicas ni el coste de la atención las 24 horas. Así que Sofía dejó la escuela y cambió el mundo de la física teórica por la realidad concreta de pagar el alquiler y comprar medicamentos. Se mudó a casa de su madre, consiguió el trabajo mejor pagado que pudo encontrar sin un título universitario y observó cómo sus sueños se alejaban en el espejo retrovisor. Su vida ahora era un ciclo: el silencio antes del amanecer en el pequeño apartamento, revisar a su madre dormida, el largo viaje en autobús al restaurante, la agotadora danza del servicio, el viaje tardío a casa y las horas silenciosas leyendo los viejos libros de texto de su padre, tratando de evitar que la llama en su mente parpadeara y se apagara. Su padre, Roberto Herrera, era el vacío doloroso en su vida. Era un físico brillante, un hombre que veía el universo en patrones y ecuaciones. Llenaba constantemente las servilletas con diseños de máquinas de movimiento perpetuo y le explicaba la existencia de las estrellas en el cielo como si fueran un cuento de buenas noches. Hace 10 años, cuando ella tenía 12,
su padre desapareció por completo. Un día estaba allí, emocionado porque estaba al borde de un descubrimiento. Había encontrado una nueva forma de aprovechar la energía del plasma que lo cambiaría todo. Al día siguiente, había desaparecido. La policía encontró su coche abandonado cerca de los acantilados de Mazatlán. Encontraron una nota, pero era vaga y hablaba de fracaso y presión. Lo declararon suicidio, pero el cuerpo nunca fue encontrado. Su familia quedó devastada. Mucho antes de que la enfermedad destrozara su cuerpo, había roto el alma de su madre. En Sofía dejó un sentimiento permanente de incorrección y un rechazo profundamente arraigado a creer la versión oficial de los hechos. Su padre era un luchador, un hombre cuyo optimismo era tan ilimitado como el cosmos que estudiaba. No se rendía fácilmente. Camarera. La voz de Mendoza la trajo de vuelta al presente. Señaló impacientemente su vaso de agua vacío. Disculpe, señor. Sofía se adelantó con la jarra, manteniendo las manos firmes y reprimiendo el temblor nervioso que sentía en su interior. Mientras se inclinaba para servir a Mendoza, este abrió su viejo maletín de cuero con un toque de teatralidad. Caballeros, anunció a sus invitados, su voz resonando con autosatisfacción. Antes de hablar del futuro, permítanme mostrarles el pasado. El verdadero origen de Industrias Mendoza, el boceto en servilleta, por así decirlo. Del maletín sacó una página laminada. No se trataba de una servilleta, sino de un pedazo de papel de dibujo amarillento por el paso del tiempo, cubierto de ecuaciones intrincadas y un esquema hermoso y complejo. Mostraba una cámara toroidal entrelazada con líneas de campo magnético e inyectores de partículas. Se trataba de un dispositivo de energía de fusión elegante y revolucionario. A Sofía casi se le cortó la respiración. Le resultaba inquietantemente familiar, como una melodía de un sueño medio olvidado. A lo largo de su infancia, había visto dibujos similares esparcidos por el escritorio de su padre. Mendoza golpeó la página con el dedo. Hace 20 años, un destello de inspiración que se convirtió en una realidad de miles de millones de pesos. El diseño original del núcleo Mendoza. Los inversores murmuraron admirados. Pero Sofía no los miraba. Sus ojos estaban fijos en la esquina inferior derecha de la página. Allí, junto a la fecha de hace 20 años, había una firma en una caligrafía fluida y segura. La R tenía un adorno circular grande. La H, un trazo descendente cortante y decidido. El tiempo se ralentizó. El ruido del restaurante se convirtió en un zumbido lejano. El peso de la jarra de agua en su mano se volvió insoportable. Era una firma que había trazado 1000 veces con el dedo en tarjetas de cumpleaños, en papeles de permiso escolar y en las páginas de título de sus libros favoritos. Era la firma del hombre que le enseñó los nombres de las constelaciones. Roberto Herrera. El mundo se inclinó sobre su eje. Todas las sospechas y dudas que había albergado durante 10 años confluyeron en un punto de certeza cegadora. Una rabia fría, cortante y pura atravesó su cansancio. La voz que salió no era el susurro obediente de una camarera. Era tranquila, clara y llevaba el peso de 10 años de dolor. Señor, dijo, con los ojos fijos en los suyos. Esta es la firma de mi padre. Alejandro Mendoza se quedó helado. Durante un segundo, su rostro se convirtió en un lienzo de emoción cruda, desnuda e indefensa. No era solo asombro. Era el impacto de un fantasma que se alzaba de la tumba para abrazarlo. Era el terror de un ciervo atrapado en los faros de un hombre cuya realidad cuidadosamente construida se agrietaba bajo sus pies. La máscara cínica y arrogante que usaba en público se derritió, dejando al descubierto algo feo y aterrorizado debajo. El vaso de cristal, que iba a medio camino hacia sus labios, se deslizó de su palma. Colgó en el aire durante una eternidad antes de caer al borde de la mesa de caoba. No fue un tintineo roto, sino un estallido cortante y violento. Los fragmentos de cristal se esparcieron por la madera pulida y el mantel blanco inmaculado. El agua se fue acumulando alrededor de la base del tallo roto, filtrándose hacia la esquina del valioso esquema. ¿Qué? ¿Qué acabas de decir?, tartamudeó Mendoza, su voz un susurro ronco. Sus ojos, grandes y llenos de pánico, iban y venían de Sofía a la rúbrica de la página, y luego de vuelta a Sofía. Los 3 inversores la miraban atónitos, con los tenedores suspendidos en el aire. La violencia repentina con la que se había caído el vaso había destrozado la atmósfera tranquila del restaurante.
Las cabezas de las mesas cercanas se volvieron. El gerente del restaurante, el señor Ramírez, impecablemente vestido y siempre ansioso, ya se dirigía hacia ellos, con el rostro cubierto con una máscara de preocupación educada. Sofía no se inmutó. La certeza fría que había echado raíces en su pecho la mantuvo firme. Extendió un dedo tembloroso, pero decidido, hacia la página. Esa firma. Herrera. Es Roberto Herrera. Él era mi padre. El impacto que sufrió Mendoza se transformó rápidamente en la furia frenética de un animal acorralado. Agarró el esquema que se encontraba en el charco de agua, lo secó frenéticamente con una servilleta de lino. «Esto es ridículo», rugió, y su voz recuperó la fuerza, aunque ahora estaba rodeada de una ira defensiva y frágil. «Seguridad. Saquen a esta chica delirante de aquí». «No estoy delirando», dijo Sofía, elevando la voz para igualar la de él y cortando los murmullos de los otros clientes. «Conozco su firma muy bien. Conozco su trabajo mejor que mi propio nombre. Estas son sus ecuaciones. Ecuaciones que vi durante años y que nunca olvidaré. Llamaba a su diseño Proyecto Quimera. Me habló de esto». El nombre golpeó a Mendoza como un golpe físico. Su rostro palideció, adquiriendo un color blanco enfermizo debajo de su costosa tez. Proyecto Quimera. Un nombre que no había oído pronunciar en voz alta en 20 años. Un nombre enterrado profundamente en los cimientos de su imperio. Un fantasma que pensó que había exorcizado para siempre. El señor Ramírez llegó a la mesa con una sonrisa dolorosamente tensa. «Señor Mendoza, ¿hay algún problema?» «Señorita, por favor, está molestando a nuestros huéspedes. Esta camarera me está acosando a mí y a mis invitados con fantasías exageradas», gruñó Mendoza, empujando el esquema de vuelta al maletín y cerrándolo bruscamente. Se puso en pie, avanzó hacia Sofía y la intimidó con su presencia física. «Está claro que esta chica está desequilibrada. Quiero que la despidan ahora». «Señor, puedo asegurarle», comenzó Ramírez, volviéndose hacia Sofía con ojos suplicantes. Pero Sofía no iba a quedarse callada. 10 años de preguntas sin respuesta y un dolor que le habían dicho que aceptara sin pruebas le oprimían el estómago. «Él está mintiendo», dijo, su voz resonando con convicción. Miró más allá de Mendoza, a los rostros atónitos de sus inversores. «Esta tecnología, el núcleo Mendoza, era de mi padre. Desapareció hace 10 años. Este hombre ha construido su fortuna sobre una idea robada y una mentira. Es claramente evidente. Es un ladrón». Uno de los inversores, un hombre de cabello plateado llamado Castillo, miró a Mendoza con un destello de duda en la mirada. La reacción del director ejecutivo era demasiado extrema, demasiado violenta para un simple malentendido. Era la reacción de un hombre que tenía algo que ocultar. «Basta», rugió Mendoza. Agarró el brazo de Sofía y le clavó las uñas en la carne. «Fuera. Saquen a esta camarera de mi vista». Sofía sacudió su brazo, dando un paso atrás. «No puedes echar a la gente como quieras, señor Mendoza. No puedes ocultar la verdad». El señor Ramírez, al ver al cliente multimillonario al borde de un colapso público, tomó una decisión. Se interpuso entre ellos, protegiendo a Mendoza con su cuerpo. «Señorita Herrera, basta. Está despedida. Por favor, recoja sus pertenencias y abandone el establecimiento inmediatamente. La seguridad la acompañará». 2 guardias de seguridad corpulentos que rondaban cerca se acercaron. No la tocaron, pero su presencia era como un muro sólido. La rabia de Sofía se calmó por un momento, dejando paso a un profundo y escalofriante sentimiento de injusticia. Había visto la firma artística de su padre, cuya muerte nunca había aceptado, y eso había reafirmado su idea de que seguía vivo. Pero ahora la estaban echando. Miró a Alejandro Mendoza una última vez. El miedo había desaparecido de su rostro, reemplazado por una máscara de ira controlada, fría y reptiliana. Sus ojos llevaban una promesa silenciosa e implacable: «Esto no ha terminado. Te destruiré por esto». Mientras los guardias de seguridad la escoltaban hacia la salida del personal y se abría un sendero de silencio a su paso, podía oír la voz de Mendoza, ahora artificialmente suave, tratando de salvar la noche. «Mis más profundas disculpas, caballeros. Una empleada descontenta, completamente loca. Ahora,
sobre esas proyecciones de expansión. La pesada puerta de la cocina se cerró detrás de ella y el sonido se cortó de golpe. Sofía se encontró en el caos ruidoso y lleno de vapor de la cocina. Su delantal ahora le parecía un disfraz que ya no tenía derecho a usar. La habían despedido. Estaba en paro. La siguiente tanda de medicamentos de su madre se terminaría en una semana. Pero, en medio del pánico y la humillación, un nuevo sentimiento estaba echando raíces. Se trataba de una determinación fría y dura. La reacción de Mendoza no era de inocencia. Venía de la culpa. No era solo un ladrón. Estaba ocultando algo mucho más oscuro. No solo había robado el trabajo de su padre. También sabía lo que le había pasado. Sofía Herrera, la pobre camarera, había desaparecido. En su lugar había regresado la hija guerrera de Roberto Herrera y había encontrado la misión de su vida: descubrir la verdad cueste lo que costase. Su padre no solo había desaparecido. Lo habían borrado de la vida, pero ella lo traería de vuelta. El despido fue rápido y despiadado. El señor Ramírez le entregó una pequeña caja con el contenido de su casillero y su último salario. Su rostro era una máscara pétrea con expresión de desaprobación. Dejó claro que no recibiría indemnización ni referencias, y que si volvía a poner un pie en la propiedad sería arrestada por allanamiento. El mensaje estaba claro. La influencia de Alejandro Mendoza se extendía mucho más allá de las paredes de su empresa. El viaje de regreso a casa en autobús fue una borrosa mezcla de farolas y vergüenza. El peso de su nueva realidad la oprimía. Sin trabajo, con una madre enferma y un enemigo poderoso. Era una situación imposible. Cuando por fin se deslizó dentro de su pequeño apartamento, el único sonido que se escuchaba era la suave y rítmica respiración de su madre, que dormía en la habitación de al lado. La imagen de Elena, tan frágil y vulnerable, le provocó un nuevo ataque de pánico. ¿Qué había hecho? Había sacrificado su frágil estabilidad por un momento de ira justificada. Se desplomó en el viejo sofá, con la cabeza entre las manos. La escena del restaurante se reproducía una y otra vez en su mente. El shock en el rostro de Mendoza, el veneno en sus ojos, la palabra Proyecto Quimera. No era una ilusión. Era real. Un nuevo pensamiento emergió, atravesando su desesperación. Durante 10 años solo había conocido el dolor y la duda. Ahora tenía un nombre, Alejandro Mendoza, y un objetivo. Fortalecida por una oleada de adrenalina que hizo desaparecer su agotamiento, Sofía se dirigió al armario del pasillo y tiró de la cuerda para bajar la escalera del ático. Los peldaños de madera podrida protestaron con quejidos mientras subía, llegando al espacio frío y polvoriento. El ático era como un mausoleo de su antigua vida. Estaba lleno de cajas con cosas que Elena no había podido tirar después de la desaparición de Roberto. En el borde de una de las cajas había un viejo medallón plateado, que debía de haber quedado de algún inquilino anterior, con una rosa de los vientos descolorida. Mientras lo apartaba, pensó en cómo objetos tan pequeños podían ser el único vínculo con familias perdidas. Olía a papel antiguo, cedro y recuerdos olvidados. Comenzó su búsqueda bajo la luz de una bombilla desnuda. No sabía exactamente qué estaba buscando. Una pista, una conexión, cualquier cosa. Revisó cajas de adornos navideños antiguos, boletas de calificaciones de la infancia y montones de fotografías. Y entonces lo encontró, una caja robusta de cartón etiquetada simplemente, Trabajo RH. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Cortó la frágil cinta de embalaje con un cúter y levantó la tapa. En su interior había docenas de cuadernos y libretas espiraladas, del tipo que se podrían conseguir en la librería universitaria. Estaban llenos de la densa y compleja escritura de su padre, con página tras página de ecuaciones, teorías y diagramas. Esa era su obra de toda una vida. Pasó las siguientes horas en el suelo polvoriento, como un arqueólogo solitario que excava una civilización perdida. Encontró los primeros borradores del esquema que había visto esa noche, con notas al margen. Una decía: piensa que el campo de contención es demasiado inestable. Sé que puedo resolverlo. A.M. Alejandro Mendoza. Más abajo, encontró una carpeta vieja. En su interior no había esquemas, sino fotografías. Se le cortó la respiración. En una de ellas, su padre, 20 años más joven, aparecía sonriendo con los brazos alrededor de un Alejandro Mendoza mucho más joven y delgado.
Estaban parados frente a un edificio oscuro con un letrero detrás de ellos que ponía Norte Ciencias Aplicadas. Parecían amigos o socios. Mendoza no era solo un tiburón corporativo que se había topado con el trabajo de su padre. Se conocían. Habían trabajado juntos. Esta traición era más profunda y personal de lo que podría haber imaginado. Continuó investigando. En el fondo de la caja, en un bolsillo detrás de una carpeta gruesa, había una hoja de papel. Era una copia al carbón de un documento legal, un acuerdo de disolución de sociedad entre Roberto Herrera y Alejandro Mendoza para una empresa llamada Helios Innovaciones. Estaba fechado apenas 3 semanas antes de la desaparición de su padre. Según el denso texto legal, Roberto Herrera renunciaba a todos sus derechos sobre la propiedad intelectual conjunta, específicamente denominada Proyecto Quimera, a cambio de una suma ridícula. El documento afirmaba que la disolución se debía al comportamiento cada vez más errático de Roberto Herrera y a su mala conducta profesional. Lo más inquietante era la firma en la parte inferior. Era el nombre de su padre, pero la firma era incorrecta. Era una falsificación burda y torpe. La R, con sus bucles elegantes, estaba apretada. La H, afilada, era temblorosa y vacilante. No se parecía en nada a la firma segura que había en el esquema que Mendoza había mostrado, y tampoco se parecía a los miles de ejemplos que tenía alrededor en sus cuadernos. Ahí estaba. Una amenaza evidente y un plan despreciable. Mendoza no solo había robado la idea. También había elaborado un documento legal para encubrir sus huellas. Había orquestado un golpe para desacreditar a su padre, haciéndolo parecer inestable, y hacerse con el control de la obra de su vida. Un terror frío la envolvió. La historia del suicidio de su padre comenzó a parecerle mucho más siniestra de repente. Un hombre a punto de ser despojado de todo su legado, con su reputación destrozada por su socio. ¿Se rendiría a la desesperación y caminaría hacia el mar, o lucharía? ¿Y qué haría un hombre despiadado como Alejandro Mendoza con alguien que se interpusiera en el camino de una idea de millones? Ese pensamiento era tan aterrador que se sintió físicamente enferma. No solo había borrado el nombre de su padre de una patente. Lo había borrado por completo. Sofía recogió cuidadosamente el documento falsificado, la fotografía y uno de los cuadernos con los primeros diseños del proyecto Quimera. El polvo del ático ya no le parecía el polvo de los muertos. Se sentía como pólvora, lista para ser encendida. Durante 10 años había sido una víctima, a la deriva en un mar de dolor. Ahora tenía pruebas. Tenía una dirección y un enemigo. Cuando las primeras luces grises de la mañana se colaban por la ventana del salón mientras bajaba del ático, Sofía notó un cambio profundo en su interior. El miedo todavía estaba ahí, como un nudo frío en el estómago. Pero estaba eclipsado por una determinación feroz y ardiente. Ya no luchaba solo por la memoria de su padre. Estaba luchando por su vida. Tenía que demostrar que él no firmó ese papel, que no se suicidó. Tenía que descubrir qué sucedió realmente hacía 10 años. Y sabía que no podía hacerlo sola. Sofía sabía que no podía acudir a la policía. Un documento falsificado de hacía 10 años y la palabra de una camarera despedida contra la de un multimillonario querido. La habrían expulsado antes de terminar su historia. Necesitaba a alguien que supiera cómo luchar contra gigantes, alguien que no le tuviera miedo a Alejandro Mendoza. Pasó el día en la biblioteca pública usando sus ordenadores para investigar el pasado de Mendoza. Buscó artículos, demandas y cualquier rastro de controversia vinculado a Eloa Mendoza Industrias. Para un hombre en su posición, el registro público era sospechosamente limpio. Sin embargo, al profundizar en archivos de noticias de hace 5 o 6 años, encontró un nombre, Diego Vázquez. Diego Vázquez había sido periodista de investigación en las Crónicas de la Ciudad, una estrella en ascenso conocida por sus exposiciones persistentes e intransigentes sobre la mala gestión corporativa. Y, hace 6 años, había puesto su punto de mira en Alejandro Mendoza. Había publicado una serie de artículos que insinuaban irregularidades en la fundación de Mendoza Industrias, cuestionaban la línea de tiempo del desarrollo del núcleo Mendoza y citaban fuentes anónimas que hablaban de un socio en la sombra que había sido obligado a marcharse. La respuesta fue rápida y desastrosa. Mendoza Industrias demandó a Vázquez y a las Crónicas por difamación y lanzó una despiadada campaña de desprestigio que retrató a Vázquez como un contador de historias descuidado. Las fuentes anónimas se retractaron, probablemente bajo coacción o a cambio de una suma considerable.
Enfrentándose a una batalla legal que podría arruinarla, las crónicas se rindieron. Llegaron a un acuerdo extrajudicial, despidieron a Diego Vázquez y publicaron una retractación completa de los artículos. Vázquez quedó profesionalmente arruinado. Se volvió intocable. Después, fue marginado. Sofía se enteró de su situación actual a través de un marginal blog de tecnología que dirigía desde su apartamento. Era una sombra de su trabajo anterior, una plataforma malhumorada y desorganizada en la que despotricaba contra los gigantes tecnológicos que lo habían despedido. Era un león herido, aún rugiendo, pero desde los confines de una jaula. Era perfecto. Encontró su dirección en el sucio distrito industrial de la ciudad. El edificio de apartamentos era una estructura sin ascensor, con la pintura descascarillada y un olor constante a hormigón húmedo. Tocó el timbre del apartamento 4B con el corazón latiendo rápidamente. El hombre que abrió la puerta no era lo que esperaba. Era más joven de lo que esperaba, quizá finales de los 30, con una chispa de inteligencia cansada en sus ojos fatigados. Tenía el cabello despeinado, necesitaba afeitarse y su camiseta tenía una mancha que parecía de café. «Sí», preguntó con voz ronca. «¿Es usted Diego Vázquez?» Se apoyó en el marco de la puerta, con una expresión que denotaba una mezcla de sospecha y fastidio. «Depende de quién pregunte. Si está vendiendo algo, no estoy interesado. Si es para entregar una citación, déjela sobre el felpudo». «Me llamo Sofía Herrera», dijo, agarrando su bolso con más fuerza. «He leído sus artículos sobre Alejandro Mendoza». Entrecerró los ojos. El fastidio desapareció, reemplazado por el destello de algo agudo y doloroso. «Historia vieja. Estaba equivocado. El periódico lo dijo. Todos lo dijeron. Ahora, si me disculpa». Comenzó a cerrar la puerta. «Espere». Sofía extendió la mano y detuvo la puerta. No estaba equivocado. Tenía razón. Solo que no tenía pruebas. Se detuvo, examinando su rostro. Lo que vio no fue a una fanática ni a una loca, sino a una mujer joven con una seriedad desesperada en la mirada. Suspiró, un suspiro que denotaba un cansancio profundo, y abrió la puerta de par en par. «Tienes 5 minutos. Luego te echo». Su apartamento era un caos desordenado de libros, periódicos apilados y pizarras blancas cubiertas de notas garabateadas y diagramas, todo ello conectado por una red de hilo rojo. Esa era la guarida de un hombre obsesionado. En el centro de todo había una gran pizarra dedicada a Mendoza Industrias. «Todavía lo está investigando», dijo Sofía, y no era una pregunta. «Llamémoslo un pasatiempo», murmuró Diego mientras levantaba una pila de revistas de una silla. «Como hacer barcos en botellas. Sin sentido, pero pasa el tiempo. Entonces, ¿cuál es tu historia? ¿La nueva fábrica de Mendoza contaminó el agua potable? ¿Su coche autónomo atropelló a tu gato?» Sofía ignoró su sarcasmo. Caminó hacia la pizarra, centrada en Mendoza, y sacó los artículos de su bolso. Primero sacó la fotografía de su padre y del joven Alejandro Mendoza. Los ojos de Diego se ensancharon ligeramente. «¿Quién es el otro hombre?» «Mi padre. Roberto Herrera», dijo Sofía. Luego colocó el acuerdo de disolución de sociedad falsificado junto a la fotografía. «Y este es el documento que Mendoza usó para robarle su trabajo. Mire la firma cuidadosamente». Diego se inclinó, y sus instintos periodísticos se activaron a pesar de sí mismo. Examinó la tosca firma y luego miró a Sofía. «Anoche», continuó Sofía, con voz firme, «Alejandro Mendoza vino al restaurante donde trabajaba. Estaba enseñando el esquema original del núcleo Mendoza. Tenía la firma real de mi padre. Lo confronté. Me hizo despedir». Diego permaneció en silencio durante mucho tiempo. Caminó por el pequeño apartamento frotándose la nuca. Tomó la fotografía y examinó los rostros de 2 hombres jóvenes llenos de esperanza y ambición. Miró el documento falsificado, y su ojo entrenado vio las señales de la falsificación, la presión inconsistente y la vacilación en los trazos. Miró a la joven mujer que estaba de pie en su sala de estar y que lo había arriesgado todo para enfrentarse a un titán. «Proyecto Quimera», dijo suavemente, mirando su propia pizarra garabateada, en la que había escrito el nombre con un signo de interrogación al lado, un detalle de una de sus fuentes que luego desechó. «El nombre que mi padre le dio». «Sí», susurró Sofía.
Diego finalmente la miró y, por primera vez, el sarcasmo había desaparecido de sus ojos, reemplazado por el fantasma del espíritu del periodista combativo que una vez fue. El fuego no se había extinguido. Solo había sido suprimido, esperando combustible. Muchacha, dijo, con la voz ronca por la emoción. ¿Te das cuenta de en qué te has metido? No se trata solo de un proyecto robado. Un hombre como Mendoza construyó un imperio de billones de pesos y no deja cabos sueltos. Si tu padre no firmó ese papel y luego desapareció. Lo sé, dijo Sofía, con la voz ligeramente temblorosa. Creo que está vivo. Creo que Mendoza lo tiene escondido en algún lugar. No creo que esté muerto. Diego la miró fijamente y después volvió a su mesa de madera, a la red de mentiras y poder que llevaba 6 años intentando desentrañar. Estaba perdiendo la pieza clave, el elemento humano, la víctima, la prueba. Y ahora ella estaba allí, de pie, en su apartamento. ¿Sabes?, dijo Diego pensativamente, el mes pasado investigaba un caso similar. Una chica camarera, despedida e injustamente acusada. Lo interesante es que un collar que llevaba en el cuello la conectaba con una familia rica. A veces, las cosas más insignificantes esconden los secretos más grandes. Tu situación es así, una simple firma puede derribar una gran mentira. Esto ya no era solo una historia. Era una oportunidad de redención. La suya propia. Y la de Roberto Herrera. Muy bien, Sofía Herrera, dijo, mientras una sonrisa lenta y peligrosa se extendía por su rostro. Has captado mi atención. Vamos a cazar. La alianza entre Sofía y Diego se forjó en el crisol de objetivos comunes. El apartamento de Diego se convirtió en su sala de guerra. Su energía caótica, que antes no tenía dirección, ahora tenía un enfoque láser. Revivió viejas conexiones, desempolvó técnicas de entrevista y revisó las pruebas que Sofía había traído con un hambre que no había sentido en años. Sofía, por su parte, proporcionó el contexto vital, revisó los cuadernos de su padre, descifró su estenografía científica y trazó el retrato del hombre brillante y confiado que Alejandro Mendoza había traicionado. La primera pista fue la empresa de fotografía, Ciencias Aplicadas del Norte. Unas cuantas llamadas telefónicas revelaron que se trataba de una pequeña incubadora de tecnología que había quebrado hacía más de 15 años. La mayoría de sus registros se habían perdido, pero la persistencia de Diego dio sus frutos. En una antigua guía de personal encontró un nombre: Esteban Morales, un técnico de laboratorio senior que había trabajado con Herrera y con Mendoza. Encontrarlo no fue fácil. Esteban Morales había desaparecido del radar. No tenía presencia en redes sociales ni dirección actual. Finalmente, Diego lo localizó a través de una lista de miembros de un club de entusiastas de las radios vintage. Vivía en una tranquila comunidad de jubilados a 3 horas de la ciudad. Cuando llegaron a su impecablemente mantenido y pequeño bungalow, Esteban era un hombre nervioso como un pájaro, de finales de 70 años, con ojos azules aguados. Incluso dudaba en dejarlos entrar. Sin embargo, en el momento en que Sofía se presentó como la hija de Roberto Herrera, su compostura se desmoronó. Los dejó entrar con las manos temblorosas. Sabía que este día llegaría, susurró, frotándose las manos. Siempre supe que llegaría. Sentados en su sala de estar bañada por el sol y rodeados de radios antiguas, Esteban Morales liberó su conciencia de 20 años de carga. Roberto, comenzó, con la voz espesa de emoción. Era un genio. El resto éramos solo químicos e ingenieros. Él era un poeta de la física. Alejandro, en cambio, era el hombre de ventas. Encantador, ambicioso y completamente despiadado. Vio el talento de Roberto, pero lo consideró un producto, un recurso que explotar. Les habló del proyecto Quimera. Confirmó que era una creación mental de Roberto de principio a fin. La contribución de Mendoza fue asegurar la financiación y ocuparse del aspecto comercial. A medida que Roberto se acercaba a un prototipo estable, Mendoza se volvió más posesivo y reservado. Alejandro comenzó a excluir a Roberto de las reuniones de negocios, explicó Esteban. Les decía a los inversores que era su trabajo, que Roberto era solo un investigador brillante, pero inestable, que requería supervisión. Estaba preparando el terreno para la traición. Lo que sucedió ese día estaba grabado en la memoria de Esteban. Mendoza convocó una reunión urgente con el personal. Mostró un documento firmado, el mismo que Sofía había encontrado,
y anunció que Roberto Herrera había dejado la empresa por un colapso nervioso. Era mentira, dijo Esteban con la voz quebrada. Roberto estaba estresado, sí, pero estaba a punto de conseguir un gran avance. No era inestable. Estaba emocionado. Ese mismo día, vio a dos hombres que no parecían científicos ni inversores sacar a Roberto del laboratorio mientras éste protestaba. Alejandro les dijo que lo llevaban para que recibiera ayuda. Nunca más volvieron a verlo. Sofía sintió que el aire salía de sus pulmones. Lo vio mientras se lo llevaban. Esteban asintió avergonzado. Todos teníamos miedo. Alejandro había conseguido una nueva ronda de financiación basándose en los últimos datos de Roberto. Dijo que, si se difundían rumores sobre la inestabilidad de Roberto, perderíamos la financiación y nos quedaríamos sin trabajo. Nos convirtió en cómplices con nuestro silencio. Cuando disolvió Helios Innovación y fundó Industrias Mendoza un mes después, nos pagó a todos una indemnización considerable. Era dinero para comprar nuestro silencio. Diego se inclinó hacia adelante, con voz gentil pero decidida. Esteban, dijiste que lo llevaron para recibir ayuda. ¿Sabes a dónde? ¿A un hospital, a una clínica? Esteban dudó y sus ojos recorrieron la habitación como si Mendoza pudiera estar escuchando. Alejandro estaba hablando por teléfono el día anterior. No debía haberlo escuchado. Mencionó un lugar, una instalación de cuidados a largo plazo. Dijo que era privada y confidencial, un lugar donde los casos difíciles podían manejarse indefinidamente lejos de miradas indiscretas. Sanatorio Valle Verde. Mencionó un lugar llamado Sanatorio Valle Verde. El nombre quedó suspendido en el aire, pesado y ominoso. Sanatorio, no hospital. Un lugar para los olvidados. ¿Todavía existe?, preguntó Sofía con una voz que era un extraño susurro. Diego ya estaba escribiendo frenéticamente en su ordenador portátil. Tras unos minutos de búsqueda, su rostro se ensombreció. Existe. Ahora se llama Centro de Salud Valle Verde. Es una instalación privada de alta seguridad y lujo en medio de la nada. Se especializa en atención psiquiátrica a largo plazo para personas con mucho patrimonio. La junta directiva es anónima y está administrada a través de una serie de empresas pantalla, pero apostaría mis ahorros a que Alejandro Mendoza está tirando de los hilos. Sofía se puso en pie, una tormenta de emociones furiosas en su interior. Dolor, ira y una chispa aterradora y frágil de esperanza. Su padre no estaba muerto. Era un prisionero. Encerrado durante 10 años, silenciado, mientras su captor construía un imperio sobre los sueños robados. Tenemos que sacarlo, dijo, con la voz temblorosa, pero con una determinación de voluntad de hierro recién encontrada. Esteban la miró, con los ojos aguados y llenos de una triste admiración. Ten cuidado, hija. Alejandro Mendoza ya no es el joven ambicioso que conocí. Ahora es un monstruo que ha pasado 20 años protegiendo su gran mentira. Hará cualquier cosa para mantenerla enterrada. El descubrimiento de que su padre probablemente seguía con vida, prisionero en una jaula dorada, cambió por completo la dinámica de su investigación. Ya no se trataba de buscar justicia. Era una misión de rescate. Las apuestas habían pasado de la reputación a la vida y la libertad. Diego Vázquez empleó sus habilidades técnicas para investigar el Centro de Salud Valle Verde. Lo que encontró fue una fortaleza. En un valle boscoso y remoto, estaba rodeado de medidas de seguridad de última generación, placas de presión, cámaras infrarrojas y una fuerza de seguridad privada entrenada como militares. Entrar por la puerta principal era imposible sin una orden judicial, y no podían obtenerla sin pruebas concretas de que Roberto estaba dentro. Y no podían obtener esa prueba sin entrar. Era un círculo vicioso perfecto, diseñado por un hombre que no dejaba nada al azar. Mientras reflexionaban en el apartamento de Diego, la presión de Mendoza iba en aumento. Comenzó sutilmente. La solicitud de desempleo de Sofía fue rechazada inexplicablemente debido a un error de oficina. Después, el blog de Diego sufrió ciberataques sofisticados que provocaron que la página se cayera repetidamente. Estaban siendo vigilados. La intimidación se intensificó una noche en la que Sofía regresó a casa. La cerradura de la puerta del apartamento estaba rota y la madera, astillada. Dentro, el lugar había sido registrado. No se trataba de un robo. Su pequeño televisor y las joyas de su madre seguían en su sitio. Sin embargo,
Las cajas que había traído del ático de su padre estaban revueltas y los cuadernos, esparcidos por el suelo. El mensaje era claro: sabemos quién eres. Sabemos lo que buscas. Detente. La madre de Sofía, Elena, estaba horrorizada. Sofía, por favor, suplicó con voz frágil. Sea lo que sea esto, no merece la pena. Mendoza es demasiado poderoso. No puedo perderte también. Al ver el rostro asustado de su madre, Sofía sintió una punzada de culpa, pero ésta se disipó rápidamente, dejando paso a una ira desafiante. Por eso tenemos que hacerlo, mamá, dijo con voz baja y firme. Ya no solo está protegiendo una mentira. Tiene miedo. Nos estamos acercando. El allanamiento solidificó su determinación. Tenían que actuar y tenían que hacerlo rápido. Su única esperanza era Esteban Morales. Lo llamaron y le explicaron la situación. El viejo técnico, consumido por la culpa y horrorizado por las tácticas de intimidación, finalmente aceptó ayudarlos más directamente. Podría haber una manera de entrar, dijo Esteban por la línea segura que Diego había establecido. El ala antigua de la instalación, el sanatorio original, tiene un sistema de climatización obsoleto. Lo sé porque Helios Innovación presentó una oferta para actualizarlo hace años, mucho antes de... Bueno, antes de todo. Los planos deberían seguir estando en los archivos del condado. Es una posibilidad remota, pero podría haber un canal de servicio desprotegido, un punto ciego en la seguridad. Era la migaja de esperanza que necesitaban. Diego, utilizando una identidad falsa y una historia de cobertura razonable sobre preservación histórica, consiguió acceder a los planos archivados del condado. Pasó un día revisando décadas de esquemas hasta que lo encontró. En el lado oeste del edificio, oculto por una espesa vegetación, había un gran canal de ventilación de salida. Según los planos, era lo suficientemente grande como para que una persona pudiera arrastrarse por él y conducía directamente a los túneles de servicio del sótano del antiguo ala de alojamiento a largo plazo. Era un punto ciego, demasiado antiguo y aparentemente insignificante para ser cubierto por la nueva red de seguridad de alta tecnología. El plan era desesperado y peligroso. Diego actuaría como vigilante y centro de comunicaciones desde un vehículo alquilado estacionado a 1 milla de distancia. Sofía, que era más pequeña y ágil, sería quien entraría. Esteban les había dado el diseño del ala de alojamiento de memoria, incluida la ubicación probable de las habitaciones de alta seguridad ocultas utilizadas para pacientes como su padre. Llevaría un pequeño auricular para comunicarse con Diego y un teléfono móvil modificado para fotografiar cualquier prueba que encontrara. La noche elegida era oscura y cortante de frío, con pronóstico de lluvia para ayudar a cubrir cualquier sonido. Mientras conducían hacia la remota instalación, el silencio en el coche se espesó con tensión. Diego miró a Sofía. Vestida de negro, su rostro pálido denotaba determinación. Se veía increíblemente joven para estar asumiendo un riesgo tan grande. No tienes por qué hacer esto, Sofía, dijo suavemente. Podemos encontrar otra manera. ¿Qué otra manera, Diego?, respondió con la mirada fija en el oscuro camino de delante. Ha estado allí durante 10 años. Cada día que esperamos es un día más que él pierde. Voy a entrar. Se estacionaron en un camino de tierra oculto fuera de la carretera principal. Diego instaló el equipo de vigilancia, un amplificador de señal y un portátil conectado a un escáner policial. Bien, dijo con voz completamente profesional. Control de comunicación. Te escucho, susurró Sofía al pequeño micrófono de su solapa. Tienes una ventana de 30 minutos como máximo. Después de eso, la patrulla de seguridad del turno de noche hace un barrido perimetral. Entra, encuéntralo, haz fotos y sal. No te involucres. No te atrapen. La seguridad es prioritaria. Sofía asintió, con el corazón latiéndole a toda velocidad contra las costillas. Se puso la pequeña mochila que contenía una linterna, una herramienta multiusos y un teléfono desechable. Sincronizaron sus relojes. Buena suerte, dijo Diego, con la mirada llena de preocupación que iba más allá de la historia. Le dedicó una pequeña y tensa sonrisa. Te veo en 30 minutos. Luego, se deslizó fuera del vehículo y desapareció en el oscuro y enmarañado bosque, moviéndose como un fantasma hacia la guarida del dragón. Cada susurro de hojas, cada crujido de ramas resonaba como un disparo en la noche silenciosa.
La silueta majestuosa de la instalación Valle Verde se elevaba sobre los árboles, una prisión moderna disfrazada de centro de curación. Estaba aterrorizada, pero un pensamiento la impulsaba hacia adelante. «Papá, voy a por ti». Arrastrarse por el canal de ventilación era claustrofóbico y aterrador. El metal frío y húmedo rozaba su ropa y la oscuridad era absoluta, solo rota por el delgado haz de luz de su linterna. Las telarañas le rozaban la cara y el aire estaba viciado por el olor a descomposición y desinfectante. Era como arrastrarse hacia una tumba. Después de lo que pareció una eternidad, vio una rejilla delante. Usando su herramienta multiusos, aflojó cuidadosamente los pernos oxidados y descendió al sótano silencioso y cavernoso de Valle Verde. Los túneles de servicio eran un laberinto de tuberías y conductos, débilmente iluminados por luces de emergencia enjauladas. Un zumbido bajo, el sonido del sistema de soporte vital del edificio, vibraba en el suelo de hormigón. «Estoy dentro», susurró en su micrófono. «Copiado», la voz de Diego crujió en su oído. «Según los planos, necesitas encontrar la escalera de mantenimiento C, que te llevará al primer piso del ala oeste. Mantente en silencio. Hay enfermeras de patrulla». Siguiendo las plantillas descoloridas de las paredes, Sofía encontró la escalera. Subió con cuidado, con todos sus sentidos alerta. El aire se volvió más cálido y el olor a desinfectante se intensificó. Emergió en un pasillo que no se parecía en nada al sótano sucio. Todo allí era estéril e inquietantemente silencioso. El suelo era de mármol pulido, las paredes eran de tonos crema relajantes y la suave iluminación indirecta le daba al pasillo una cualidad tranquila y onírica. Era una prisión hermosa, pero silenciosa. Las puertas de las habitaciones eran pesadas puertas de roble sin nombres, solo números. Todas tenían una pequeña ventana de vidrio reforzado y una ranura para bandejas de comida. «Estoy en el ala oeste», susurró. «Silencioso. Muy silencioso». «Ese es el pabellón de alta seguridad», dijo Diego. «Los pacientes de este pabellón están aislados. Esteban dijo que generalmente están muy medicados. Empieza a revisar las habitaciones. Te quedan 20 minutos». Con el corazón palpitante, Sofía comenzó su sombría tarea, moviéndose de puerta en puerta y mirando por las pequeñas ventanas. En la primera habitación, una anciana estaba sentada mirando una pantalla de televisión en blanco. En la siguiente, un hombre dormía inquieto, murmurando en sueños. Cada habitación contenía una persona perdida para el mundo, cuya fortuna pagaba para mantenerla fuera de la vista y de la mente. Llegó a la habitación 113, miró a través del cristal y su mundo se detuvo. La habitación era austera, una cama, una pequeña mesa y una silla. En el borde de la cama, de espaldas a la puerta, había un hombre de cabello gris escaso. Había adelgazado y sus hombros caían en una postura de profunda derrota. Dibujaba en un pequeño cuaderno con lápiz, con movimientos lentos e intencionados. Luego giró ligeramente la cabeza y Sofía vio su perfil en la tenue luz. El rostro estaba más envejecido, más delgado, marcado por líneas de tristeza que antes no tenía. Pero era él. Tenía la frente alta, la forma de su nariz y la suave curva de su ceja. Era su padre. Un sollozo se le atascó en la garganta y se cubrió la boca con la mano para sofocarlo. Las lágrimas rodaron por su rostro. Estaba vivo. Después de 10 años creyendo que estaba muerto y de luto, ahí estaba. «Diego», susurró, con la voz entrecortada por la emoción. «Lo encontré. Es él». «Está bien, Sofía». «Está bien», dijo Diego, cuya voz era un ancla firme en su tormenta emocional. «Toma la foto. Necesitas pruebas». Con manos temblorosas, levantó el teléfono. Necesitaba ver su rostro. Golpeó suavemente el cristal reforzado. «Papá». La voz apenas era audible, pero en el profundo silencio del pasillo fue suficiente. Roberto Herrera se sobresaltó. Se dio la vuelta lentamente, con los ojos nublados y desenfocados, como si la mirara desde una gran distancia. Hubo un destello de confusión, un fantasma de reconocimiento, pero estaba enterrado bajo 10 años de medicamentos y aislamiento. «Papá, soy yo», susurró, presionando su mano contra el frío cristal. «Sofía». Su ceño se frunció. El nombre parecía haber puesto algo en movimiento en lo más profundo. Dio un paso vacilante hacia la puerta, tratando de penetrar con la mirada la niebla de su conciencia. En ese momento,
Mientras lo miraba y veía cómo su rostro se llenaba de una devastadora mezcla de confusión y anhelo, tomó la fotografía, una imagen nítida de su rostro, la prueba. De repente, un fuerte estruendo resonó desde el final del pasillo, una puerta de metal que se cerraba de golpe. Una enfermera. Sofía, tienes que irte ahora, dijo Diego con voz cortante. Viene la patrulla. El pánico se apoderó de ella. No podía abandonarlo. No otra vez. Pero, si la atrapaban, sabía que ambos se perderían para siempre. La prueba que tenía en el teléfono se destruiría y la silenciarían como a él. Te amo, papá, susurró contra el cristal. Volveré por ti. Lo prometo. No sabía si lo entendía, pero, cuando se dio la vuelta para huir, vio que su mano se alzaba y se apoyaba contra el cristal, reflejando la suya. La adrenalina estalló en su interior. Corrió de regreso por donde había venido, sus pasos resonando en el pasillo silencioso. Bajó apresuradamente por las escaleras de mantenimiento, con los pulmones ardiéndole, y se sumergió de nuevo en el oscuro laberinto del sótano. Encontró el conducto de ventilación, se impulsó hacia arriba y gateó frenéticamente de regreso al mundo exterior. La imagen del rostro de su padre estaba grabada en su mente. Cuando finalmente cayó del conducto al bosque húmedo y frío, jadeaba por aire, cubierta de suciedad y lágrimas. Corrió tropezando a través de la maleza hasta que vio la silueta acogedora del coche de alquiler de Diego. Abrió la puerta de par en par y se desplomó en el asiento del pasajero, temblando sin control. Lo conseguí, jadeó, sosteniendo el teléfono como si fuera una reliquia sagrada. Tengo la prueba. Diego no dijo nada. Le puso una mano reconfortante en el hombro mientras sollozaba por el padre perdido, el padre encontrado y la lucha venidera. Habían entrado en la guarida del dragón y lo habían derrotado. Ahora tenían que descubrir cómo matar al dragón. La fotografía lo cambió todo. Era granulada, tomada a través de un cristal grueso, pero era innegable. El hombre de la habitación 113 era Roberto Herrera. Diego Vázquez sabía que esa imagen, junto con el testimonio de Esteban Morales y los documentos falsificados, era prueba suficiente. No solo tenía una historia. Tenía una bomba capaz de destrozar un imperio corporativo. Durante las siguientes 48 horas, trabajó febrilmente encerrado en su apartamento con Sofía. Escribió el artículo de su vida, una obra maestra del periodismo de investigación que desvelaba toda la repugnante historia. Detalló la sociedad temprana, la traición, los documentos falsificados, el secuestro disfrazado de intervención médica y los 10 años de encarcelamiento ilegal. Incrustó la fotografía de Sofía, la declaración jurada de Esteban, que finalmente había aceptado dejar constancia, y el análisis lado a lado de la firma real de Roberto contra la falsificación. No lo llamó ladrón, sino secuestrador. No lo publicó desde su marginal blog. Esto era demasiado grande. Llamó al único bien que le quedaba en el mundo, un antiguo colega, editor senior en el Financial Times, una de las pocas personas que había creído en él 6 años antes. Envió el archivo encriptado con un simple mensaje: redención. La historia estalló el martes por la mañana. No solo hizo ruido. Fue un tsunami global. ¿Dónde está Roberto Herrera? Se convirtió en el tema de tendencia número 1 en todo el mundo en una hora. Las acciones de Industrias Mendoza se desplomaron en la preapertura, borrando miles de millones de pesos de su valor antes de la campanada de apertura. Los camiones de noticias rodearon el brillante centro corporativo y las puertas del Centro de Bienestar Valle Verde. Alejandro Mendoza quedó ciego. Lo negó furiosamente, tachándolo de ataque malicioso e infundado orquestado por un periodista desacreditado y una joven delirante. Pero las pruebas fotográficas eran demasiado convincentes y la narrativa, demasiado detallada. La pared de mentiras que había construido con tanto cuidado durante 20 años se derrumbó en cuestión de horas. Esa tarde, agentes federales, armados con una orden emitida gracias al artículo de Diego, allanaron Valle Verde. Encontraron a Roberto Herrera en su habitación tal y como lo había descrito Sofía. Estaba confundido y débil, pero su mente todavía estaba ahí, aunque borrosa por años de medicación inapropiada. Cuando la agente le preguntó amablemente por su nombre, la miró y dijo con una claridad que sorprendió a todos: «Me llamo Roberto Herrera y quiero ver a mi hija». La reunión no tuvo lugar en prisión, sino en un hospital privado y seguro. Cuando Sofía entró, su padre estaba sentado en la cama, libre de sus cadenas por primera vez en 10 años. La miró y, esta vez,
Sus ojos no estaban nublados, sino que mostraban reconocimiento y un amor profundo y abrumador. «Sofía», susurró, con la voz ronca. «Me has encontrado». Ella corrió hacia él y se abrazaron. Los años robados y el dolor silencioso se desvanecieron en ese abrazo. Elena también estaba allí, sosteniendo la mano de su esposo. Por primera vez en 10 años, su propia enfermedad parecía desvanecerse ante este milagro. Roberto apretó fuertemente la mano de su hija. «¿Sabes? En esa habitación oscura, pensaba en lo único que te había dado. El regalo de bodas de tu madre, ese collar de estrella de plata. Lo mandé hacer especialmente desde Taxco. Espero que todavía esté en pie. Ese collar era la brújula de nuestra familia, siempre mostraría el camino de vuelta a casa». Sofía asintió sin decirle a su padre que el collar se había perdido, para no entristecerlo. Por otro lado, la caída de Alejandro Mendoza fue tan rápida como impresionante. Lo arrestaron esa noche cuando intentaba huir del país en su jet privado. El proceso legal fue largo, pero las pruebas eran abrumadoras. El testimonio de Esteban Morales, los registros médicos que se habían alterado ilegalmente en las instalaciones y el arrastro financiero incriminatorio desde las empresas fantasma de Mendoza hasta Valle Verde sellaron su destino. Fue condenado por secuestro, encarcelamiento ilegal y decenas de cargos de fraude. El imperio construido sobre mentiras fue desmantelado. Industrias Mendoza se vio obligada a declararse en bancarrota y a reestructurarse. Pero de las cenizas nació algo nuevo. Las patentes del proyecto Quimera, que habían sido injustamente apropiadas por Mendoza, fueron devueltas a Roberto Herrera y se convirtieron en la base de una nueva empresa, Herrera Vázquez Energía. Diego Vázquez, cuya reputación no solo se restauró, sino que se volvió legendaria, se incorporó a la junta directiva, con la promesa de garantizar que la empresa operara con la transparencia que siempre había defendido. Y al timón, como nueva consejera delegada, estaba Sofía Herrera. Había cambiado su uniforme de camarera por un traje de negocios, pero no había perdido el fuego que la impulsaba. Ya no era solo la hija de un genio. Era una líder por derecho propio. Su mente, antes dedicada a la física teórica, ahora estaba centrada en construir un futuro mejor con la tecnología que su padre había creado. Meses después, Sofía estaba con su padre y Diego en un laboratorio limpio y brillantemente iluminado, mirando un nuevo esquema en la pantalla. Su padre, aunque todavía en recuperación, había recuperado la vieja chispa en la mirada. «El campo de control», dijo Roberto, señalando la pantalla. «Finalmente resolví la ecuación de estabilización. Me ha llevado 10 años pensar en esa habitación, pero lo he conseguido». Sofía sonrió, una sonrisa genuina y brillante. «Lo sé, papá», dijo, poniendo su mano en su hombro. «Esta vez realmente vamos a cambiar el mundo». La historia de Sofía Herrera es un poderoso recordatorio de que la verdad, sin importar lo profundamente que esté enterrada, siempre luchará por salir a la luz. Es una historia sobre el vínculo inquebrantable entre un padre y una hija, y sobre la increíble fuerza que se necesita para enfrentarse a un imperio de mentiras. El viaje de Sofía, desde mesera con el corazón roto que luchaba por sobrevivir hasta convertirse en una poderosa CEO que reclamó el legado de su familia, muestra que nuestras circunstancias no nos definen. Nuestras elecciones son nuestra vida. Ella eligió luchar, creer y nunca rendirse con el fantasma del hombre que le enseñó a mirar las estrellas. Si esta historia de resistencia, justicia e inquebrantable amor familiar te ha conmovido, ayúdanos a compartirla con el mundo. Cuando el corazón se llena de esperanza y los ojos se humedecen con lágrimas de triunfo, es cuando sabemos que historias como la de Sofía deben contarse una y otra vez. Porque, en un mundo donde los poderosos pueden parecer invencibles, necesitamos recordar que una persona con la verdad en su corazón puede mover montañas. No olvides presionar el botón de «Me gusta». Comparte este vídeo con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más historias reales que te inspirarán y cautivarán. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias importantes que nos recuerdan que la justicia, aunque a veces tarde, siempre acaba triunfando.